Habemus Papam. La elección del Papa es uno de los sucesos que más llaman la atención del público alrededor de todo el mundo. Por lo general, la muerte marca el término del ciclo. En la historia solo han renunciado 5 papas, siendo el último Gregorio XII. Hoy, 598 años después, Benedicto XVI pasa a la historia, dejando su cargo al mando de la Iglesia Católica. Luego de la renuncia de Joseph Ratzinger, cardenales a través de todo el mundo se reunirán en un cónclave en la Capilla Sixtina, alejados del mundo exterior para tomar tan relevante decisión. El próximo líder del catolicismo en el mundo tiene que ser elegido con 2/3 de los votos de 121 cardenales que están facultados para votar. Mientras se esté eligiendo al nuevo Papa, el secretario de Estado asumirá la jefatura del Vaticano, mientras que el colegio cardenalicio estará en la cabeza de la Iglesia. Los cardenales tienen 34 días para elegir al sucesor, quien no deberá tener más de 35 años y no necesariamente ser cardenal, pero sí ser presbítero. Durante la historia, todos los papas han sido europeos, prevaleciendo los italianos. Es por ello que se ha hablado de que en esta elección se podría hacer un guiño a la Iglesia americana o africana, eligiendo a un sumo pontífice de estas latitudes. Ahí estaba la nota, yo desperté en la mañana, me acuerdo, y no lo podía creer, era portada en todos los diarios. Pamela, ¿cómo crees tú que influye en la Iglesia la renuncia de Benedicto XVI? Bueno, yo creo que es un golpe comunicacional en primer lugar y probablemente es una de las razones escondidas, secretas, detrás de esta sorpresiva renuncia al cargo, como decías tú muy bien, después de 600 años, que no se producía a pesar de que el canon 332 de las leyes canónicas expresan que existe esta posibilidad. Yo creo que es un golpe mediático que genera una expectativa que la Iglesia Católica necesitaba. Yo creo que el desprestigio del último periodo de la Iglesia Católica hace necesario que ojalá se le mire con nuevos ojos, y es probablemente eso lo que se busca con esta medida. Sí, Juan, ¿usted lo tomó de sorpresa? ¿No? ¿A qué hora se enteró usted? Yo me enteré justo cuando iba a venir, cuando me avisaron que tenía que venir al programa. Ya. Entonces, pero yo te voy a decir lo siguiente, yo no me atrevería a juzgar a un hombre que llega a esas alturas y a un cargo tan importante como el... Pero no lo estamos juzgando, estamos viendo cómo puede influir esto en la Iglesia Católica. Mira, porque ya viene siendo golpeada estos últimos años. Yo he escuchado de que la Iglesia Católica ha sido golpeada, que está un poco desprestigiada. Yo creo que la Iglesia Católica pasa por todas estas cosas mucho más allá de lo que es la Iglesia Católica. Y yo creo que tienen todas las cosas hechas como para poder solucionar el problema de la renuncia de este Papa. Ahora yo te quiero decir de nuevo eso. Si él renunció, y un hombre que llega a esas alturas, los motivos tendrá. Ahora, no, dice que estaba cansado. Ahora, esto dice que no tenía el prestigio de la Iglesia, yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que cada uno asume sus pecados. Y los pecados que ha pasado con la Iglesia Católica no tiene que ver nada con la grandeza y con todo lo que ha hecho la Iglesia Católica a través de todas las edades para la humanidad. Mire, Juan Guillermo Prado, periodista, experto en teología, responde un poco a estas preguntas que nosotros nos estamos haciendo, porque la verdad es que renuncie un papa, digamos, nos pilla a todos, digamos, ya es casi como un chiste. Habrá motivos el nuevos. día que renuncie el papa, ella es como una apuesta. Bueno, como les decía, este es un periodista experto en teología que nos habla del tema. Ahora, San Malaquías fue un obispo irlandés que muere en un convento cisterciense. San Bernardo de Claraval, que era el abad de este convento, escribe su vida. Señala que él anunció el día de la muerte y dónde iba a morir. Nunca se refirió a estos lemas papales, que solamente aparecen publicados en 1595 por obra de un monje benedictino, Arnoldo Wion. Son 112 los lemas papales. En eso consiste, son lemas de distintos papas, cada papa tiene su propio lema. El lema del Papa Juan XXIII fue pastor y navegante. Y él era en ese momento patriarca de Venecia cuando fue elegido papa, y en Venecia todo el mundo sabe que es una ciudad navegable. Respecto al Papa Juan Pablo II, era el trabajo del sol. Y no nos olvidemos que en tiempos medievales se pensaba que el sol giraba en torno a la Tierra. Y precisamente, ¿qué es lo que hizo Juan Pablo II? Recorrió la Tierra.
Y ahora la que viene es Pedro el Romano, donde anuncia la destrucción en el fondo de la iglesia y que la ciudad de las 7 colinas iba a ser finalmente destruida. Pedro el Romano, la destrucción de la iglesia. ¿Podemos vivir sin la iglesia, Pamela? Bueno, yo sí, pero hay que recordar que hay alrededor de 1.200 millones de católicos en el mundo. O sea, es una cifra gigantesca y efectivamente no solo en el mundo occidental. Lo que ocurre con el papado es sin duda una noticia que de alguna manera nos afecta a todos. Yo te diría que fundamentalmente en lo que se refiere a la política, porque el Vaticano durante toda su historia ha ejercido política internacional al más alto nivel. Y además porque vamos a tener una situación inédita sobre la cual yo creo que no se ha reparado en los medios de comunicación, incluso lo que yo estuve revisando de la prensa extranjera. Vamos a tener 2 papas, un papa en ejercicio, cuando el Consejo Cardenalicio elija al siguiente papa, pero tú no dejas de ser papa. Por lo tanto, Benedicto XVI, como él mismo se nombró, el cura Ratzinger, ¿cierto?, va a seguir siendo papa y va a haber 2 papados, en definitiva, que es una situación muy inédita. Sí, usted, hagamos una situación ficticia, don Juan. Usted es católico, sí, católico. Sí. ¿Qué pasaría si, bueno, se va el papa, ya no hay papa en estos momentos? ¿Qué pasaría si la Iglesia Católica dejase de existir? Porque como está diciendo el experto en teología, el periodista, dice que ahora viene, digamos, el acabo de la Iglesia Católica, de la institución. Es tener un concepto muy pequeño de lo que es la Iglesia Católica. Y yo te voy a decir una cosa, la pregunta yo la haría de otra manera. ¿De qué manera? Yo te voy a decir cómo haría la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? Yo haría la pregunta así, ¿pueden los seres humanos vivir sin la parte espiritual? Aunque no va a pasar, porque la Iglesia pero Católica la parte espiritual es muy amplia, don Juan. Claro, porque hay distintas religiones y cada uno... justamente la Iglesia Católica y otras iglesias y otras religiones, ¿no es cierto?, desarrollan la parte espiritual del ser humano, que yo lo encuentro terriblemente importante, ¿me entiendes? Sí. Porque nosotros somos materia y espíritu, ¿no? Yo le llamaría de otra manera, le llamaría alma, personalidad, que está encarnada en el cuerpo físico, que Jesús decía una frase, decía, este es el templo, ¿no es cierto? Y en 3 días lo destruyo y lo vuelvo a reconstruir. Entonces yo pienso de que una persona que se atreva a decir de que la Iglesia Católica va a desaparecer es tener un concepto mental muy pequeño de lo que es la Iglesia Católica. Pamela, ¿tú? Si la Iglesia Católica ha pasado por dificultades tremendamente grandes, pero la parte espiritual, claro, y lo que ella representa para el ser humano, don Juan, es lo más grande que hay. Hoy en día la Iglesia Católica está con una importante fuga de creyentes, y eso es un hecho real. Pamela, ¿tú qué crees? ¿Podemos vivir sin fe? ¿Tú crees que la Iglesia Católica se puede acabar esta institución, este organigrama, todo lo que hay? A mí en lo personal, la verdad es que esta me parece una excelente noticia, o sea, que este señor, este cura Ratzinger haya ido y haya renunciado frente a su jefe, que es Dios, y Dios le haya aceptado la renuncia, que en realidad no es Dios, sino que es Jehová, es un Dios concreto, y Jehová le haya dicho, sí, bueno, en fin, si quieres retirarte porque estás muy cansadito, muy viejito, hazlo. Es un tema que a mí en lo personal no me afecta en lo más mínimo. Claro. Creo que es un problema laboral que entre ellos 2 lo tendrán que ver, pero es incuestionable, ¿cierto?, que se trata de una institución que, como te decía, tiene un carácter, un peso político muy importante. Y yo creo que más bien va a pasar lo contrario. Yo entiendo que este señor teólogo dice lo que dice y que probablemente uno de los atractivos de esta situación es llevarlo hacia la posibilidad de la inexistencia. Yo creo que vamos a enfrentar un problema político que es exactamente al revés, que es el de un exceso de papas. ¿Ya? O sea, muy pocas veces se había dado de partida que haya una elección de un papa en la que influya notablemente, como va a ocurrir, otro papa. El que está renunciando. Claro, el cura Ratzinger evidentemente va a tener una influencia notable en la elección del siguiente papa. Por último, puede que sea una influencia indirecta. Y va a estar presente, aunque él diga que se va a dedicar a la oración, lo que significa que en definitiva va a haber 2 polos de mando en la Iglesia. Y eso puede ser muy atractivo y peligroso.
Es una situación sin duda que no se había presentado nunca. La Iglesia, que es una creación humana, o sea, acá se hablan de todas estas ciutiquerías que incluye el lenguaje teológico, ¿cierto? Como el ministerio prístino del papado, la infalibilidad del Papa. Yo tengo que suponer, por ejemplo, respecto a la infalibilidad del Papa, que si él está renunciando es porque eso tiene que ser así y que no deberíamos cuestionarlo, claro. Desde el punto de vista de los católicos. Como yo no soy católica y no creo en la infalibilidad del Papa, me parece que esto es sobre todo una decisión política, y una decisión política que llega en un momento en que la Iglesia tiene un gravísimo problema, y en que probablemente una parte de la solución de ese problema es cambiar esta imagen cargadísima de los problemas de pedofilia que ha sufrido la Iglesia, que fue un fenómeno que se dio sobre todo durante el periodo de Juan Pablo II, pero que le explotó en las manos al cura Ratzinger, sí, ¿cierto? Y limpiar de alguna manera esta imagen sucia, sacando la figura de Ratzinger del medio. Sí. Ahora, ¿ustedes creen quiénes pueden ser los posibles sucesores del Papa? ¿Existe la posibilidad de que sea el Papa negro? Bueno, se habla de... Hay dos papas, digamos, perdón, dos cardenales en este momento que serían brasileros, que estarían, digamos, en este pool de nombre. También habría uno que sería del continente africano. ¿Hay posibilidades, Pamela? ¿Habrá un guiño, por ejemplo, también al continente latinoamericano, de que pueda asumir un papa también latinoamericano? Fíjate que se ha especulado, hoy se ha comenzado a especular sobre esto que era completamente inesperado. Yo creo que es improbable que haya un papa negro, porque no hay un gran número de personas de esa condición dentro del Consejo Cardenalicio. Sí, claro. Y hay un número limitado de ellos que podrían por currículum postular. Probablemente uno de ellos podría ser Peter Turkson, que tiene 64 años y es de Ghana. ¿Ya? Él sería uno de los probables. Ahora, en mi opinión personal, en mi terna personal, yo apuesto a que probablemente va a ser Luis Tagle, porque es muy joven. Luis Tagle es filipino. Filipino, ya. Porque era una persona muy... ¿Y de tez más clara o más...? Porque viste que de repente en los Filipinos hay una tez más oscura y decir, el Papa Negro que estaban esperando, y se empieza, digamos, a especular todo de nuevo. No, tiene rasgos asiáticos, más bien rasgos de filipino, ¿ya? Unos rasgos que son por lo demás, por el poblamiento de América en el estrecho de Bering, bastante latinoamericano, si tú quieres. Y yo creo que es muy probable que sea él, porque es una persona muy allegada a Ratzinger, tanto en lo ideológico como en el trato cotidiano. Es una persona que es un discípulo directo de Ratzinger, y además tiene 55 años, es probablemente de los que tienen un currículum como para postular a la posibilidad de ser papa, el más joven, y me da la impresión de que la Iglesia, después de este remesón, va a querer un papado largo. Sí. Oye, don Juan, usted se ha hecho la idea, se ha imaginado tener un papa de origen más asiático, o un papa ya, digamos, directamente un papa negro? Mira, yo creo que sea un papa de otro color. A mí no me gusta eso de hablar de los negros, de los blancos. ¿Ya? Yo creo que los Pero está diciendo de otro color usted, po. Claro. Prefiero decirlo así, ¿me entiendes? Porque a veces el negro lo usan en forma despectiva y eso no me gusta. Entonces prefiero hablar de, está cambiado de otro... ¿Ah? Está cambiado, ¿no? ¿Quién? Por favor, siga, cuando lo quiero sacar del tema. Ahora, lo que yo no estoy un poquito de acuerdo con la Pamela es de que vayan a haber dos papas. Va a haber un papa en servicio activo, y esto los militares lo sabemos muy bien, y un papa en retiro. Ahora, el que está en servicio activo, a lo mejor muchas veces va a querer tomarle algún parecer al papa que está retirado, y eso lo va a hacer. Pero el que va a partir el queque va a ser el papa que está en servicio activo, porque la Iglesia Católica tiene, digamos, ya años de jerarquía, ¿no es cierto? Y la jerarquía en la Iglesia Católica se respeta. Así que, y lo otro que me gusta, sí, lo que dijo la Pamela ahí, de que la Iglesia Católica ha influido mucho en la política. Saquémoslo la careta, y es verdad, aunque no se quiera ir. Sobre todo, a mí me gustó mucho lo que influyó en la política el Papa Juan Pablo II, que liberó, ¿me entiende? Hubieron 3 hombres grandes que lo quisieron matar: al Papa Juan Pablo II, al general Pinochet y al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. A los 3. Ninguno de los 3 lo mataron. Porque el ser humano se muere cuando... Pero ¿cuál era la relación de estos 3, pues? De estos 3, yo te voy a decir lo siguiente.
de ¿Cuál que es el denominador ese papa, común de estos tres? De estos tres, que fueron tres hombres grandes y que derrotaron el marxismo en muchas partes. Ya. ¿Me entiendes? Y ninguno de los tres murió, porque los hombres se mueren cuando Dios quiere y no cuando quieren los comunistas. Entonces, yo te digo... Pero si- don Juan, pero oye, se me va para otro lado, don ya, Juan. pero es que... Ya. ¿Y si el nuevo papa es comunista? No, pues es que es muy difícil. Ahora, yo creo de que ¿Por el qué? Papa Negro perfectamente bien Oiga, pero ¿por qué puede es muy asumir. difícil que sea un nuevo papa comunista? Porque el comunismo es ateo. Es como te dijera, es una ideología totalmente Ya. atea, que no cree en Dios. Para el comunismo se lo metieron al cajón y se terminó. Nosotros los cristianos, ¿me entiendes? Ya. ¿Qué? Pero Sí, no, si yo lo estoy escuchando. sí. Pero si, tú me vas a decir, de, por ejemplo, No, de que me en Cuba, yo te pregunto una cosa, ¿en Cuba es comunista, sí o no? Claro. Claro. ¿Y se permitía las religiones hace un tiempo atrás? Nunca. Las prohibían. En la Corea del Norte, tú, acuérdate que los comunistas decían de que la religión es el opio de los pueblos. Entonces, ¿cómo en el Vaticano tú vas a querer tener a un papa comunista? Eso no se puede dar. Ya, y por ejemplo, ¿usted no le complicaría un papa de color, un que papa... fuera de color, pero para nada, y que fuera de la nacionalidad que fuera? ¿Me entiendes? Los seres humanos, para mí, ojalá que tuviéramos siempre la unidad. Y la unidad se hace en la parte espiritual, no se hace en la parte física. Pamela, ¿qué te pareció lo que ha dicho don Juan recién? Me ha parecido que se desconcentró de la conversación en un momento, pero Volvió. volvió. A ver, Ya. ¿en qué parte me desconcentré? En la discusión respecto de si tú querías alegarle si los comunistas se quedaban adentro del cajón. Sí, entre Corea del Norte y... Claro. Ahora, Pamela, y lo que dice Juan, dice que es lo mismo, digamos, si va a ser uno... Tú estás terminando de decir un nombres de distintos. Habías hablado del filipino, tenía otros nombres más. Sí, yo tengo mi terna de favoritos. Vamos con la terna de pero que favoritos, es a ver. enteramente personal. A mí me parece que es interesante, que habría que ponerle ojo a Joao Ruz de Asís, que es brasilero. ¿Esta terna la hiciste en base a qué, Pamela? ¿A su experiencia, la edad, un poco tomando en cuenta qué? No, yo seleccioné los que a mí me parecen, por su currículum, más interesantes y más posibles, ¿ya? Dentro de la información disponible. Este en particular, Joao Ruiz de Avís, es muy interesante porque es de los cardenales el único que tiene una relación directa con el desarrollo de la teología de la liberación, ¿ya? Como sabemos, y como parece que acepta don Juan, y habría como cierta comunidad en relación a eso, cuando hablamos de papado, cuando hablamos de consejo cardenalicio, hablamos básicamente de política. Y aquí lo que está en juego es una decisión política. Y sería interesante una apertura de la Iglesia hacia un obispo que ha tenido una historia cercana a la teología de la liberación. Yo creo que sería una buena oportunidad, aunque lo veo bastante difícil, porque evidentemente el consejo cardenalicio es de extrema derecha. No por casualidad está dirigido por, hasta hoy, ¿cierto?, por un cura que fue miembro de la juventud nazi, como es Ratzinger. Ahora, mira, para ir cerrando, ¿serán los escándalos de la Iglesia, los escándalos de abuso sexual, el tema de los lavados de dinero y toda esta área chica en que se estaba metiendo Ratzinger, lo que finalmente los lobos del Vaticano lo terminaron sacando? Yo creo que mi impresión es que muy probablemente esta es una estrategia del propio Ratzinger, que es un hombre tremendamente inteligente y que desde hace muchas décadas maneja con puño férreo la Iglesia Católica del Vaticano. Y yo creo que es una medida, en lo personal, creo que es una medida de Ratzinger para enfrentar el problema que se le ha generado a la Iglesia, concreta y únicamente con el problema generalizado de pedofilia, a todo nivel, ¿ya? Yo creo que ese es el problema que ha hecho que haya una crisis al interior de la Iglesia, más aún cuando el propio Ratzinger tiene una acusación frente a una Corte Internacional de Derechos Humanos por haber amparado a estos pedófilos durante décadas, ya de manera directa, incluso es una acusación hacia él, en una acusación que podría eventualmente verse en La Haya. Mira, ¿usted, don Juan, cree que fue eso lo que sacó a
Ratzinger del papado? No, yo fíjate... Los abusos sexuales, el lavado de dinero del Vaticano, las No, mira, se habla muerte. mucho, es que se ha tratado de loar mucho a la Iglesia Católica y a esto se le ha dado, digamos, una difusión pero tremendamente grande, porque han habido programas completos conversando lo mismo. Y yo te voy a decir de que yo creo que de todos los sacerdotes que existen, digamos, a lo largo de todos los países, algunos cometieron este pecado. Y yo te lo digo, cada uno es dueño de su pecado. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que la gente se haya retirado. La gente que se retira por esto es porque tiene poca fe. Y yo te voy a decir de que hay dos tipos de fe. La fe que te imponen a ti por el temor a Dios y la fe que te imponen a ti por el amor a Dios y por las experiencias que tú tienes. Yo me quedo con la segunda. Y la gente que tiene esta fe, ¿no es cierto?, no le importa para nada la pedofilia y todas esas cosas. Esos son pecados de los hombres, que los van a tener que pagar, por supuesto, ¿me entiendes? Y que estuvo mal y que es una pena que haya sucedido eso en la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica, yo lo juego, se va a sobreponer a eso, pero totalmente. Oiga,